Hola, muy buenos días. Soy Sergio Rodríguez de Geek Sobre Ruedas con un poco las noticias que asaltan el mundo de la Fórmula 1 en estos días, justo antes en la previa al Gran Premio de China y luego de lo que fue el Gran Premio de Australia. La noticia del día me da la impresión que tiene que ver con la propuesta cada vez más cercana de regresar a los motores aspirados de 10 cilindros, los V10, en lugar del motor que se está preparando para el año que viene, el motor 50% de combustión interna con combustibles fósiles y 50% con energía eléctrica. La cuestión es que a partir de los combustibles renovables y que producen o que no producen contaminación ambiental, la FIA está empezando a pensar cómo se puede volver a los motores V10. Primero, porque no se usan desde el año 2005 y segundo, porque por una cuestión de ruido y una cuestión de lo que ha sido históricamente la Fórmula 1, el motor V10 es uno de los más apetecidos por el público y por la gente que maneja la Fórmula 1 para volver a estos parámetros si es que se da el tema del combustible renovable. Stefano Domenicali ha sido uno de los grandes propulsores de este tema, pensando que evidentemente esto puede ocurrir en el año 2028 al 2030. Se está pensando cuál es la mejor manera para introducirlo a la categoría, pensando un poco en lo que va a ser el cambio reglamentario ya a partir del año que viene con estos motores nuevos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión económica, corporativa y una cuestión política que tiene que ver qué es lo que la FIA le obliga a determinados constructores, escuderías de Fórmula 1 y fábricas que estarían entrando de nuevo a la Fórmula 1 para invertir y para ser proveedores de estos motores V6 híbridos, cada vez más híbridos, cada vez el reparto entre la energía eléctrica y los motores a combustión interna es más grande, ahora sería del 50% a partir del año que viene. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vince Sulayem, el presidente de la FIA, también se ha acercado a la gente de Cadillac para decirle, ojo, disculpen, nosotros nos vamos a meter ahora, los hemos traído a ustedes, lo mismo que a Audi o lo mismo que a Ford, que va a ser el proveedor de motores de Red Bull, para que hagan un motor de 6 cilindros híbrido con una gran importancia de la parte eléctrica. Pero ojo, porque en muy poco tiempo podríamos volver a los motores V10. Esto hace replantear un montón de cuestiones donde las empresas constructoras de motores están invirtiendo un montón de dinero para hacer estos motores que quedarían sin efecto al poco tiempo. Entonces la idea es empezar a implementarlo a partir del 28 para que a partir de el 2030 ya los motores vuelvan a ser motores de combustión interna con, por supuesto, con no petróleo, no combustibles fósiles, sino combustibles renovables, que harían que la Fórmula 1 vuelva a ser lo que era con el sonido y con la prestación, pero sin la carga eléctrica o los grandes costes que tiene hoy manejar un motor de este tipo. Los problemas más importantes que se ve con respecto a la implementación de esto tiene que ver con los híbridos, por ejemplo, con el motor Honda y el motor Audi, que ya están trabajando para esto, porque ellos no han sido parte de lo que han sido los motores V10 durante mucho tiempo. Entonces, utilizar toda la tecnología para hacer estos motores híbridos y volver a la tecnología del V10 tal vez resulte complicado para ellos en los términos económicos, así que posiblemente podrían abandonar la categoría. Así que bueno, la noticia del día es esta: están pensando ya en volver a los motores V10 con combustibles renovables. El tema es cómo se maneja políticamente y cómo incide o cómo impacta en las empresas que van a hacer estos motores híbridos a partir del 2026, que podría estirarse hasta el 2030, pero ya en el 2028 empezar a producir motores de combustión interna de 10 cilindros. Veremos qué sucede. Ojalá vuelvan, primero porque no contaminan, y segundo porque, o no contaminarían, y segundo porque realmente es mucho más interesante la Fórmula 1 con estos motores. Ha habido muchas polémicas en estos momentos con respecto a ciertos directivos o ciertos directores de equipo que han tenido peleas. Por ejemplo, está muy en el candelero ahora la pelea de Zak Brown, creo que con Red Bull. Y Red Bull no escatima en lo que tiene que ver con denunciar permanentemente a McLaren con lo que están haciendo con respecto a el alerón flexible o lo que están haciendo con la refrigeración de los neumáticos. Ha salido una nueva declaración por parte de la gente de prensa donde dice que debe existir algún sistema que está utilizando McLaren para refrigerar o para, no tanto refrigerar, sino para manejar el tema de la temperatura de los neumáticos, que ha levantado sospechas en unos grandes equipos, en unos cuantos equipos, y estos han puesto denuncias para este tema. Ahora bien, se dijo hace más o menos 4 o 5 meses que podría ser una cuestión de que le inyectan un líquido para que la
temperatura dentro del neumático permaneciera prácticamente durante toda la carrera igual y esto desgastara menos los neumáticos o no hiciera que, como normalmente pasa, se desgastan y pierden muchísimo agarre con la temperatura. Una cosa de lo que le pasó a los pilotos este fin de semana cuando anduvieron en seco, cuando llegaban a la curva 12 y 13 ya el neumático estaba prendido a fuego, como decimos normalmente nosotros, y pierden muchísimo agarre, por esto se iban afuera en la curva número 13, por ejemplo. Lo cierto es que no pudieron probar nada y a mí se me ocurre, y en esto los invito a ustedes a decirnos, a escribirnos después de este video, ¿cómo creen ustedes que McLaren está trabajando en los neumáticos? ¿Es solamente una cuestión aerodinámica que hace que el neumático guarde temperatura? ¿O están utilizando algún artilugio que tiene que ver con la falta o con el fuera de reglamento o en el gris del reglamento? Cuando yo lo pensaba, cuando lo charlábamos en uno de los podcasts de Geek sobre Rueda de los lunes, hablábamos de ¿cómo sería posible meterle un líquido al neumático adentro? Porque después la FIA, terminada la carrera, se lleva los neumáticos y sería muy fácil recuperar ese líquido y verificar que está fuera de reglamento. Por otro lado, la inercia de llenar un neumático con líquido, o cuánto líquido hace falta para que esto se refrigere, sería muy complicado por el tema de la inercia del agua girando dentro del neumático, la verdad complicado. Pero bueno, siguen estas peleas. Ahora es por el alerón trasero, que estaremos hablando de ello en un segundo, porque cree Red Bull fundamentalmente que McLaren está haciendo trampa con esto, y yo creo que un poco es así, pero también estarían otros equipos, creo que Williams, Ferrari y alguno más estaría trabajando en esto, creo que también Haas está trabajando en el tema este. Pero cuando nos vamos a la historia de lo que son las peleas entre los directores de equipo, no nos podemos olvidar, ¿recuerdan ustedes Cyril Abiteboul, el francés que era el director deportivo de Renault, que tuvo una gran pelea con Christian Horner, que parece ser el que más pelea con los demás, a pesar de su flema inglesa, ¿no? Un tipo parece muy tranquilo, evidentemente ha tenido inconvenientes grandes con otros, porque claro, cuando Red Bull descarta el motor Renault y se pasa al motor Honda, evidentemente tiene problemas con Cyril Abiteboul, que tiene problemas con la fábrica Renault porque pierde un cliente al cual le proveía motores. Después hubo un problema también de Christian Horner con el clan Verstappen, en los cuales está Helmut Marko, el asesor deportivo, en teoría, y está también la familia Verstappen, donde está Jos Verstappen, el papá, y un poco menos Max Verstappen. Algunos decían que en este problema que tuvo con creo que es una empleada, aunque podría ser un empleado, que ha tenido acoso laboral, parece que Verstappen se puso del lado, yo no sé con qué criterio, pero se puso del lado de la empleada o del empleado, y pidieron 2 investigaciones internas que dieron como sobreseído a Christian Horner. Lo cierto es que ahora esta empleada ha recurrido a la justicia inglesa en la faz laboral y el juicio empezaría en enero del 2026. Veremos cómo sale, porque las 2 investigaciones que hubo internas por parte de Red Bull lo dieron como sin ningún tipo de problema. Y después, ¿cómo no citar a Otmar Szafnauer, el director o exdirector de Racing Point? Recuerdan ustedes que fue director de Checo Pérez cuando Checo pidió la quiebra del equipo y pasó a manos después de Lance Stroll, hoy es Aston Martin ese equipo. Porque Szafnauer, como director del equipo, tardó mucho tiempo en renovarle a Fernando Alonso porque estaba viendo si lo iba a fichar a Piastri. Lo cierto es que McLaren le birló a Piastri y después Fernando Alonso no firmó con ellos, con lo cual le costó el puesto a Otmar Szafnauer. Y otras cuestiones, como por ejemplo el problema que tuvo Gunther Steiner en Haas con Gene Haas, el dueño del equipo, porque creo que le pidió parte de las acciones por traer un sponsor nuevo que ponía mucho dinero. Ahora, preguntaron, y muchos me preguntaron en el video de ayer, cuando pasamos la noticia del tema de los alerones o los mini DRS de Red Bull, cómo iba a incidir esto en la cuestión deportiva. Hablábamos el lunes en el podcast con Germán, preguntaba cómo era o cómo funcionaba el tema de la aerodinámica en el tema del mini DRS. Yo lo decía, si el mini DRS está en el alerón delantero o es un artilugio aerodinámico en el alerón delantero, esto incide en todo el pasaje del aire desde el alerón delantero a la parte trasera del auto. Ahora, si esto está en la última porción del auto, que es el alerón trasero, con cerrar ese mini DRS, no creo que haya mayor incidencia en la totalidad del auto. Sí, obviamente, hablábamos de 8 km por hora que estarían perdiendo estos vehículos sin ese mini DRS, lo cual acercaría la paridad para los que no lo tienen, y uno de ellos es fundamentalmente Red Bull. Se pusieron más duros ahora, y repito la noticia, para este Gran Premio de China. Para eso se utilizaron las cámaras reversas de los autos manejando o mirando lo que pasaba
en el alerón trasero. Entonces ahora, de los 2 milímetros, estamos hablando de 2 milímetros, o sea, muy poquito la apertura de ese DRS y todo lo que le daba o lo que le da al McLaren ha pasado a 0,50 milímetros, o sea, medio milímetro es lo que podrán abrir esa abertura de acá al Gran Premio de China, o sea, el próximo Gran Premio. Claro, como muchos de los equipos no tienen o no tienen capacidad de traer otro alerón, van a ver si pueden modificar esto, lo cual resulta bastante complicado por otra parte, porque tienen que hacer alerones nuevos. Entonces hay cierta flexibilidad y la FIA lo dejaría en 0,75 milímetros, o sea, 3/4 de 1 milímetro se puede abrir esa pequeña aletita en el alerón trasero, y ya para el fin de semana siguiente, 2 fines de semana siguientes, 15 días después de China, está el Gran Premio de Japón, y allí pasaría a medio milímetro, con lo cual estaremos viendo este fin de semana qué ocurre con el tema de los alerones flexibles. Otra de las noticias del día tiene que ver con la presentación del director general de la Fórmula 1, y hablo de Stefano Domenicali, con la primer ministro de Tailandia. Se trata de, disculpen que lo tengo que leer, Paetongtarn Shinawatra, la primera ministra de Tailandia, porque la idea de Tailandia es traer un gran premio a la ciudad de Bangkok, un gran premio que sería callejero. Ya habían empezado tratativas con el exministro y siguen las conversaciones. Sabemos que tenemos a Alexander Albon, que es tailandés británico, con lo cual siempre tener un piloto de Fórmula 1 de la nacionalidad ayuda para poder tener un gran premio. Por supuesto, hay otros lugares que están en tratativas con la Fórmula 1 para traer un gran premio. Habíamos hablado de Ruanda, un país africano que tiene muy lindas playas, y como siempre decimos, hay que mirar un poco más allá. Recuerden ustedes que la gente que pone dinero, o el board de asociados de la Fórmula 1, siempre está buscando negocios, y parte de los negocios de la Fórmula 1 han sido en mucho tiempo, muchas veces, inmobiliarios. Irse a Ruanda, que tiene unas playas tipo caribeñas, por supuesto es un negocio que estarán buscando para poder hacerse de unas tierras, hoteles y todo eso, que es lo que están buscando. Pero también no se olviden que ha entrado en la ecuación el Gran Premio de Argentina, que dejó de estar en ese país en el año 1998, y la idea de tener un piloto que podría subirse, en este caso Colapinto, al Alpine, obviamente estaría dando un poco más de chances a la Argentina de retomar su Gran Premio. Por cierto, están renovando todo lo que es el circuito, han modificado la traza de algunas curvas, pero también hay que dar con el ancho determinado para poder correr Fórmula 1, y ni hablar todo lo que tiene que ver con el trabajo en boxes, en pits, comunicaciones y todo eso, para que se pueda trabajar. Así que el ingreso de dinero o la apuesta del gobierno argentino, donde está Scioli por supuesto metido, está poniendo dinero, con lo cual hay una gran posibilidad de que el Gran Premio se mude a la Argentina, porque aparte históricamente ha sido siempre un socio de Brasil en esto de tener que viajar hacia el sur del continente, y siempre Argentina fue o estuvo enlazado con el Gran Premio de Brasil y siempre coincidían en fechas. De hecho, en los 70, cuando corría Reutemann, y muchos años después, la Fórmula 1 siempre arrancaba en Argentina en enero. Y ya que hablamos de Colapinto, voy a cerrar con esto, una última noticia donde Jack Doohan habló un poco de lo que había ocurrido este fin de semana en Australia. Dice que en cuanto a lo que fue la actividad de él en pista, 13ª posición en la primera práctica, 4 lugares por delante de Pierre Gasly, que, por decirlo correctamente, usaron configuraciones distintas tratando de buscar la puesta a punto de ese auto. Normalmente los autos, cuando salen de la prueba de test de pretemporada de Bahrein, normalmente ese es el auto que se presenta en pista en la primera carrera. Sin embargo, este año hubo otras modificaciones, entonces claro, cuando van a la primera carrera del año, en el medio hubo un par de semanas en las que estuvieron trabajando para modificar el auto. En la segunda tanda clasificatoria fueron 14 y 15 respectivamente, y la tercera práctica, donde Gasly ya quedó por delante de Doohan, 12º y 15º, y después el australiano quedó eliminado en la Q2 en el 14º puesto, mientras que el francés se metió en la Q3. Según la consideración de Jack Doohan, han sido rápidos, y en este fin de semana en China van a poder volver a demostrar que están en condiciones de competir con los demás. La idea que hay, por supuesto, y en esto meto a Colapinto, Flavio Briatore lo trajo a Colapinto en un contrato por 5 años, sacándolo como piloto de prueba de Williams y llevándoselo como piloto de pruebas y pagando, algunos dicen 10 millones, otros 20 millones. Con lo cual hay algo raro en todo esto que no estamos viendo. Y Briatore ha confirmado más de una vez
que las diferencias entre Doohan y Gasly, los dos pilotos actuales, los dos pilotos titulares de Alpine, tiene que ser de menos de 5 décimas, de medio segundo, porque si no estaría la chance de bajarlo a Doohan en la quinta carrera y subirlo, creo yo, a Colapinto. ¿Y con qué cuenta Colapinto? Primero, las 9 carreras que corrió el año pasado con Williams, pero también hay una cuestión económica muy importante que tiene que ver con que Renault es una marca que se vende. Alpine es Renault, es la dirección, el apartado deportivo de Renault es Alpine. Alpine Renault está muy metido en Latinoamérica, con lo cual la figura de Colapinto, la gran cantidad de seguidores que tiene y el negocio que podría significar para la fábrica Renault tener un piloto que vende Renault en Latinoamérica, evidentemente lo lleva para ese lugar. Además, la muy buena relación que tiene Flavio Briatore con Argentina, y a esto hay que sumarle ahora que la gente que sponsoreaba a Checo Pérez, la gente de Telmex, ahora empieza a trabajar con Colapinto. Todo esto hace pensar que no faltará demasiado, más allá de los resultados, creo yo, porque evidentemente está por ahí el asunto, que Franco Colapinto estará manejando ese auto más temprano que tarde en este campeonato del 2025. Les mando un abrazo. Si les gusta el contenido, dejen el like, suscríbanse por supuesto a Geek Sobre Ruedas. Ya mañana estaremos haciendo la previa de lo que será el Gran Premio de China este fin de semana. Por supuesto tendremos pruebas libres, prácticas, clasificación. Hay sprint este fin de semana, que mañana estaremos explicando un poco más cómo funciona el sprint, porque algunos no se acuerdan de lo que fue el sprint del año pasado. Y por supuesto la carrera. Así que métanse en el mundo de Geek Sobre Ruedas. Estaremos trayendo novedades todos los días. Les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos mañana.